Mi impresión personal de aquel tiempo era, así del pueblo, eran los bandos, o sea, había dos bandos, ¿no? Muy claramente que dividía el pueblo, ¿no? Y luego el miedo, pero no era un miedo, ¿cómo decirlo?, real y específico. O sea, yo cuando salía de casa, cuando era joven, o sea, yo no tenía miedo de salir de casa, pero sí ese miedo flotaba siempre en el ambiente, ¿no? Ideas, creencias, y pueden ser las ideas y creencias mejores del mundo, pero cuando las juntas con la violencia, o sea, todas esas ideas, por muy buenas que sean, pierden legitimidad. O tienes las facultades mentales y la conciencia un poco perturbada, o tienes que inventarte un discurso que te dé cierta coherencia, que se hace, porque al final dices, no, yo es que la violencia pues, es el único medio que nos queda, o me obligan a ello porque tú tienes algo que me pertenece o que quiero y tú no me lo das, o esto es un derecho y yo no quiero la violencia, pero es el único medio. Al final inventas un discurso, creas un discurso donde las ideas esas que antes eran el motor ahora justifican la violencia, ¿no? Pero la violencia solo crea dolor, sufrimiento y engendra odio y rencor, no otra cosa. O sea, para mí es importante darse cuenta de cómo se inventan cómo crean un relato, un discurso para hacer coherente el vivir en la violencia. Los frutos de la violencia son dolor y sufrimiento y solo engendra, eso lo tengo muy claro, cualquier tipo de violencia, solo engendra odio, rencor y venganzas. El primer hecho, el que más me afectó, fue la muerte de mi tío, un guardia civil, José Herrero, un guardia civil retirado, que en el año 86, en noviembre, bueno, fue asesinado por ETA. Eso me afectó mucho porque justo un año antes había recibido también un atentado y quedó eso, no podía, con dolores de cabeza, de cuello, no podía girar el cuello, quedó mal, ¿no? Y luego tuvo otro atentado y ahí lo asesinaron. Me acuerdo, bueno, ya habían llegado mis padres, estaba mi tía, la esposa y el hijo mayor, otros tíos, bueno, todos reunidos allí, ¿no? Y sí que, bueno, había un guardia civil y lo que nos dijeron es que había que entrar, había que reconocer el cadáver, ¿no? Y bueno, mi tía que no podía, el hijo tampoco, no quería, mis tíos tampoco, nadie quería. Yo tenía pues 23, 22 años tenía. Y bueno, dije, el guardia civil insistió porque mira, es un trámite que es necesario, tal, y yo entré. Entonces entré en una sala y había una mesa así plateada y estaba ahí encima. Entonces, eso sí me afectó mucho, porque todo lo que había vivido antes de la sinrazón de la violencia, del sufrimiento, del dolor, pues bueno, llegó en una persona muy, muy cercana, ¿no? Y sí que sentí otras cosas que, bueno, pues quizás de forma más fuerte, ¿no? Rabia. O sea, te duele y eso, pero cuando te afecta más quizás, pues yo en ese momento estaba en una comunidad cristiana y tenía unos valores y los sigo manteniendo, ¿no? Pero en aquel instante fue un poco duro. O sea, uno por sus ideas, yo puedo morir, pero no matar. Yo por mi fe cristiana puedo morir, pero no imponer ni matar, ¿no? No sé, se agolpó todo allí de repente, ¿no? Y sí que sentí, pues eso, rencor incluso, o sea, que nunca había sentido, ¿no? Solo ese instante he sentido rencor, odio, luego nunca. ¿Qué se ha hecho mal? Luchar contra la violencia con violencia. O sea, una cosa es, entiendo que hay unos hechos delictivos, asesinatos, torturas, secuestros, lo que quieran, que tienen que ser perseguidos, se tiene que hacer justicia. Pero nunca se puede luchar contra la violencia con violencia. La violencia no tiene sentido.
O sea, la violencia solo genera dolor, sufrimiento y engendra rencor y odio. O sea, no es camino para nada. Que el fin no justifica los medios. Nunca. Nunca. Y luego, sí que me gustaría dejar, no sé, que la diversidad es buena, pero no solo buena, es que es necesaria. O sea, la uniformidad mata al espíritu humano, o sea, la diversidad es necesaria, o sea, es rico para todas las personas, para todos los pueblos y para todas las sociedades, ¿no? Y que tenemos que cuidar esa diversidad.